Vamos al libro de Juan 18. Juan 18, del 2 al 12. Como se lo habíamos anunciado, como le acaban de decir hace un momento, aunque el día de hoy sí nos vamos a quedar mayormente en el Evangelio de Juan, ya más que el Evangelio de Juan estamos haciendo una armonía en los Evangelios de las últimas horas de vida de nuestro Señor Jesucristo, así como el día de su resurrección, su ascensión a los cielos, todo lo vamos a ver armónicamente en los 4 Evangelios. Vamos a leer primero Juan, Mateo, Marcos y Lucas, pero empezamos en Juan 18 del 2 al 11, para no estar saltando de evangelio en evangelio, nada más le voy a recordar y usted se va a acordar, sí, lo leímos aquí en Lucas, en Mateo, en Marcos. Juan 18 del 2 al 11, dice la Biblia: también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy, pues si me buscan a mí, dejen ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Ahora vaya a Mateo 26, deje ahí su separador porque vamos a regresar y vamos a estar mayormente en Juan, pero vaya a Mateo 26, 47. Mateo 26, 47 en adelante. Hasta el 56, perdón, nada más, porque está un poquito más largo este capítulo. ¿Ya lo tenemos? Vamos a darle lectura. Mateo 26, 47 al 56. Mientras todavía hablaba Jesús en oración, vino Judas, uno de los 12, guarde esta frase, uno de los 12, dice Mateo y también Lucas, lo vamos a ver, y con él mucha gente, no poca, mucha gente, con espadas y palos. Aquí ya nos especifica qué armas, espadas y palos, y venían de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, arréstenlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, aquí no dice que es Pedro, pero ya sabemos que es Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras que es necesario que así pase? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón han venido saliendo con espadas y con palos para arrestarme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Marcos 14, 43. Al 50. Marcos 14, 43 al 50. Ya lo tenemos, dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12. Nuevamente hacen mención de que era parte de los discípulos.
Y con Judas vino mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, arréstenlo y llévenlo con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a Jesús y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando su espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para arrestarme? Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y por último, Lucas 22. Lucas 22, 47. Al 54. Mientras Jesús aún hablaba, se presentó una turba. Aquí Lucas todavía nos abre un poquito más el panorama. No solamente venían soldados romanos de la guardia romana y alguaciles de los fariseos, sino también gente en turba, gente que decimos aquí en el país haciendo bola nada más. Mientras aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, nuevamente hacen mención, iba al frente de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos, nuevamente no dice que es Pedro, pero ya lo sabemos, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Lucas, por ser médico, tiene todavía un poco más de cuidado en indagar qué oreja fue. Entonces respondió Jesús y dijo: basta ya, dejen. Y tocando la oreja le sanó. Vemos aquí todavía que hace un acto de misericordia. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón han salido con espadas y palos. Habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron las manos contra mí, mas esta es su hora y la potestad de las tinieblas. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde, ya es tarde, en la cual nos permites escudriñar tu palabra, nos permites ver los evangelios de una manera armónica, de una manera maravillosa. Permítenos, Espíritu Santo, adentrarnos en esta palabra, pero sobre todo que esta palabra se adentre en nosotros, anide en nuestro corazón como una semilla que da fruto al 100%, Señor. Que nuestro corazón sea una tierra fértil, una tierra sana, una tierra en la cual esta palabra es recibida con amor, con menester, Señor, sabiendo que somos necesitados de tu palabra, como necesitamos del aire que respiramos. Gracias, Padre, por esta bendición, te decimos siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Permítame un momentito nada más. Perfecto, gracias. Vamos a empezar ya entonces. Una vez que el Señor Jesús terminó la oración sumo sacerdotal, el día de hoy vamos a hablar acerca del arresto del Señor Jesucristo. La semana pasada vimos que el Señor Jesucristo terminó su oración sumo sacerdotal, y cuando la terminó se dirige ahora a los 11 discípulos restantes y les dice: vamos del torrente de Cedrón, donde entró con ellos al huerto de Getsemaní, pero a orar entró con los 3 íntimos que son Pedro, Jacobo y Juan. Una vez que está en el huerto, se da uno de los episodios decisivos en el plan redentor de Dios. La agonía que sufrió Jesús, aunque fue parte de su estado de humillación, al mismo tiempo se convirtió en una aplastante victoria sobre Satanás y sobre la rebeldía del pecado con el cual todos los seres humanos nacemos. Fue en un huerto, el huerto del Edén, donde Satanás venció al primer hombre, Adán. Es en un huerto en Getsemaní donde el postrer hombre llamado Cristo venció a Satanás y recuperó lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? La capacidad de obedecer sumisamente la voluntad de Dios. Ya no vamos a entrar en detalles, lo vimos la semana pasada. El día de hoy veremos el episodio del arresto del Señor Jesús,
tras consumarse la traición de Judas Iscariote. Nos quedaremos en el Evangelio de Juan, porque es el que contiene más detalles en específico que nos van a llevar poco a poco al clímax de nuestra enseñanza. La enseñanza del día de hoy la vamos a ligar en el arresto de Jesús, pero en el medio de este arresto, en medio de uno de los actos más viles y despreciables de la historia, Jesucristo nuestro Señor manifestó su gloria y majestad al ejercer, y lo vamos a ver, los tres oficios que Él tiene: profeta, rey y sacerdote, en medio del arresto. De hecho, ya lo vamos a ver todas estas semanas, meses que estemos viendo el arresto, la pasión y muerte de Jesucristo. Nos vamos a dar cuenta cómo cada acto, cómo cada situación, lejos de ser una derrota, fue un acto de victoria. En esta parte, en el arresto del Señor Jesús, nos vamos a dar cuenta que mostró el Señor Jesús su gloria y majestad por medio de sus tres oficios: profeta, rey y sacerdote. Vamos entonces a Juan 18:2 y vamos a comenzar. Ponga mucha atención para que se dé cuenta junto conmigo cómo el Señor Jesucristo manifiesta su gloria, y en lo que pareciera el acto más vil y despreciable de la historia de traición, el Señor lo convierte en un acto de victoria, mostrando su gloria y majestad. El versículo 2 dice entonces Juan: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. ¿Cuál lugar? El huerto. Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas tenía una encomienda: encontrar y señalar al Señor Jesús. Ese fue el trato con los miembros del Sanedrín. Así que aprovechó que el Señor Jesús durante 3 años y medio había acudido al huerto una y otra vez con sus discípulos a orar. De hecho, había acudido una y otra vez al Monte de los Olivos. El huerto está en las faldas del Monte de los Olivos, a enseñar a la multitud. Por eso es que Judas sabía que si tenía que buscar en algún lugar, ese era el lugar indicado. Judas pensó y dijo: a ver, yo tengo una encomienda, poner a Jesús para que lo arresten. ¿Cómo le hago? El huerto. Siempre íbamos ahí. Si no está en el huerto, está en el monte, pero por ahí tiene que andar en estas horas de la noche, porque es su costumbre orar y enseñar ahí. Eso ya lo tratamos la semana pasada. Cuando el Señor Jesús acude al huerto, lo hizo aún en contra de uno de los instintos más básicos del ser humano, el instinto de supervivencia. Con ello dio continuidad a una vida plena de obediencia y sumisión a la voluntad de Dios. Jesús jamás desobedeció la voluntad de Dios. Si Él hubiera desobedecido una sola vez, Él no hubiera sido perfecto y sin pecado. Pero en el momento en que va al huerto, le da una continuidad perfecta a esa vida de obediencia. El relato paralelo en Lucas nombra a Judas en Mateo y en Marcos como uno de los 12. Esto es con el propósito de recalcar y resaltar aún más el carácter vil y despreciable de su traición. Todos conocían a Judas, no como un simpatizante, no como un seguidor, ni siquiera como uno de los 70 discípulos, sino como uno de los ¿qué? De los 12 más allegados a Jesús. ¿Por qué escribió esto Mateo, Marcos y Lucas? Porque querían resaltar y decir: mira, el que lo traicionó no fue un seguidor, un simpatizante, un discípulo, fue uno de los 12. Esto ya lo entendimos, se repite ese patrón en las iglesias. En las iglesias se da la misma situación. Siempre hay multitud, hay discípulos, hay 12, hay gente más comprometida. De esa gente comprometida hay los 3 íntimos, y nunca falta un Judas. Vaya, no volteé a ver a nadie, realmente estoy hablando en serio. Nunca falta gente que parecen de nosotros, salieron de nosotros, no eran de nosotros. Así que no se espante. ¿Por qué está pasando eso? Va a pasar muchas veces. Le pasó en el tiempo al Señor Jesucristo. Jesús continúa su narración, versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas, y ya sabemos con qué tipo de armas. Sabemos por el relato de Mateo, si tú lees en Mateo un poco más atrás, en el capítulo 26, que el Sanedrín hizo una petición especial a la guardia de soldados romanos, y Pilato le mandó una guardia de soldados romanos que acompañó a los alguaciles del Sanedrín.
acompañó a la turba y acompañó a Judas para que fueran a llevar a cabo su arresto. No eran pocos los soldados. Una compañía era la 10ª parte de una legión. Una legión contenía al menos 6,000 soldados. ¿Cuántos eran los soldados entonces de la compañía? Aproximadamente 600 soldados, no eran poquitos. Esas películas que vemos de repente que eran ahí como 10 con antorchas y palos, no, eran 600 soldados, más la turba, más los alguaciles del templo, más Judas y posiblemente hasta algunos del Sanedrín que venían en la parte de atrás. Además, estos soldados fueron enviados también guardias del templo o alguaciles de los sacerdotes, que eran mayormente, ¿quién eran los alguaciles del templo? ¿Quiénes eran? Eran mayormente ex sumos sacerdotes. Cada año cambiaban el sumo sacerdote, se votaba, oh, sigues ahí, no, ya no, ok. Pero por lo regular cada año, 2 años cambiaban de sumo sacerdote. Era sacerdote, se hacía la votación en los 70, pasabas a ser sumo sacerdote. Una vez que ya dejabas de ser sumo sacerdote, podías pasar a ser parte de la guardia o de los alguaciles. Esa guardia por lo regular eran ex sumos sacerdotes y familiares de ellos. Oye, aquí está mi primo, mi sobrino, mi hijo, quiero que aprenda cómo nos movemos en el Sanedrín antes de que llegue a ser parte del Sanedrín, sacerdote y sumo sacerdote. Sí, tráelo a la guardia. Esos eran los alguaciles de la guardia. Además de los soldados, estaba la guardia de los alguaciles, que son soldados, los soldados y los policías del templo, dice, estaban armados. Sabemos por los relatos que tenían, paralelos a Juan, que tenían espadas y palos. Los palos eran garrotes, unos palos cortos y anchos, parecido, ya casi no vemos a los policías, pero antes traían una como macana, los policías era algo así, un palo corto de 30, 40 centímetros, algo gordo. No eran palos largos, eran palos cortos los que llevaban, se les llama garrotes o porras, es el nombre. ¿Por qué mandaron soldados romanos? Hay gente que se pregunta por qué mandaron soldados romanos. ¿No habría bastado con la guardia del templo? La respuesta es sencilla. El Sanedrín había aprendido en ocasiones pasadas que no podía confiar por completo en ellos. Si te recuerdas cuando estudiamos Juan 7 en la fiesta de los tabernáculos, ya habían mandado estos alguaciles y 2 veces dejaron ir libre a Jesús. Por eso es que el Sanedrín dijo, no. ¿Qué tal si estos otra vez Jesús los vuelve a convencer y lo dejan libre? Vamos entonces a pedir una guardia de soldados romanos. ¿Por qué le dieron una guardia de soldados romanos? Quiero que me vea para que entienda todo esto. Ahorita lo vamos a ligar. Porque acuérdese que la Pascua era la fiesta más importante para los judíos. Ríos de gente acudían a Jerusalén, al templo. Los romanos sabían que si los judíos iban a buscar un día para rebelarse contra su gobierno, era el día de la Pascua. Ellos decían, ese día viene gente de todos lados, partos, medas, elamitas, como pasó en Pentecostés. Vienen de todos lados a juntarse. Y si nosotros no tenemos suficientes soldados en Jerusalén, en una de esas hacen una insurrección. Y empezando ahí, se sigue como pólvora. Y quién sabe en dónde más vaya a haber insurrecciones. Por eso es que en esas épocas del año, los romanos mandaban muchos soldados. Por eso es muy factible que de esos muchos soldados fueron con Pilato y le dijeron, oye, aquí hay un hombre que probablemente va a hacer una insurrección. ¿Me prestas unos soldados? Sí, llévate esa guardia, que son 600 soldados. Es irónico lo que sucedió, y Juan entendía la ironía de lo que estaba sucediendo cuando escribió su evangelio. Juan nos escribe y hace una mención específica de que llevaban antorchas y linternas. ¿Por qué es irónico y por qué Juan lo escribió? Porque estaban frente a la luz del mundo, que dijo que el que creyera en él no andaría en tinieblas jamás. Y sin embargo, estos pobres ciegos espirituales prefirieron apegarse a una patética luz de linterna para guiar su camino que a la luz del mundo que estaba ahí enfrente de ellos. Es irónico también porque llevaban palos y espadas para arrestar al príncipe de paz. Esto sin duda era una ofensa a la persona de Jesús y una señal clara de que nunca entendieron el mensaje de Jesús. Jesús se los dijo una y otra vez, no vengo a traer espada. Primero pensaban,
este es el que nos va a librar de los romanos, es el Mesías que va a establecer su reino político. No, no es. Entonces vamos con él con palos y espadas. Fue una ofensa, fue irónico, y ahí demostraron su poco entendimiento que tenían acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Señor Jesucristo, la presencia misma de este grupo de rufianes que lo consideraban su presa a obtener era un sufrimiento y una ofensa indescriptible. Habían salido contra él como si fuera un criminal, un ladrón, un vil delincuente, porque es una ofensa amarga. Él mismo lo dijo, no vayas, lo leímos en Mateo 26, como contra un ladrón salen contra mí. ¿Cuántas veces estuve en el templo enseñando y nunca me arrestaron? ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? Me ofenden, me están ofendiendo hasta lo más profundo de mi corazón, me tratan y me desprecian como si yo fuera un ladrón. ¿Se acuerdan lo que vimos en la mañana? Orar por salvación de aquellos que lo trataron así y nunca se arrepintieron. Me ofenden, me tratan con desprecio como si fuera un ladrón. ¿Cuántas veces estuve yo sentado en el templo enseñándoles y nunca hicieron nada contra mí? Juan nos dice en el versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó, vio que venían, tomó el paso adelante de los discípulos y les preguntó a esta turba que venía Judas hasta el frente: ¿a quién buscas? Jesús en su omnisciencia sabe perfectamente todo lo que sucede. Solamente es una pregunta retórica. Ya sabía su respuesta antes de formular la pregunta. La agonía del Getsemaní, la oración en la que sudó gotas de sangre, el ángel sosteniéndolo, ya había quedado atrás. Ahora no quedaba sino una paz y tranquilidad en el corazón de Jesús para obrar. Por eso es que el Señor salió al encuentro de esta turba y con toda paz les pregunta: ¿a quién buscan? Pero antes de formular su pregunta, aunque Juan no nos lo narra, sabemos por los otros 3 evangelios que Judas se adelantó y coronó su traición con el beso al Señor Jesucristo. Ya lo leímos: a quien yo bese, arresten a esa persona, les había dicho. Hay quienes afirman que el beso era una forma usual de saludar a los rabí o a los maestros de Israel. Sea como sea, no sabemos si era la forma habitual o no, no importa. En la mayoría de las culturas, en especial en la cultura judía, hasta en nuestra cultura, un beso es símbolo de amistad, de amor, de cariño y de afecto. Y eso hace aún más despreciable la traición de Judas. Maestro, y lo besa como si lo amara, como si lo apreciara, como si fuera su amigo. Únicamente estaba poniendo una piedra más en la corona de traición Judas. Después de acabar con Judas, Jesús le pregunta al grupo, en especial a los líderes: ¿a quién buscan? Estaba a plena vista de todos. Daba su vida como rescate por muchos. El dueño del universo, quien controla la creación, también estaba en control de esta situación. Sabemos por el relato de Lucas que el Señor Jesús todavía se dio tiempo de dirigir unas palabras de exhortación a Judas, el hijo de perdición. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Aún en este último momento, Jesús hace una amonestación sincera a Judas. ¿Por qué le dice Jesús: con un beso entregas al Hijo del Hombre? No estaba siendo sarcástico. Jesús todavía le da una última amonestación, como diciendo: Judas, todavía tienes tiempo de arrepentirte, o me vas a entregar con un beso. Un beso es símbolo de afecto. Judas, ¿acaso me amas? Por eso es que Judas es el único culpable de su eterna condenación, porque a pesar de que le dio esa oportunidad, siguió adelante con sus perversos planes. En el versículo siguiente, versículo 5, encontramos ya el oficio profético del Señor Jesús. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. La respuesta de parte de las autoridades es clara: buscamos a Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno. El Señor deja en claro que los besos traicioneros de Judas eran innecesarios. No iba a escapar.
mucho menos iba a mentirles negando su identidad. Claramente les contestó: yo soy. En esta respuesta es que Jesús da a conocer su oficio profético. Acuérdese, vamos a un minuto menos. Jesucristo llevó a cabo 3 oficios y lleva a cabo 3 oficios: el oficio de profeta, el oficio de rey, el oficio de sacerdote. Estos 3 oficios los encontramos en el Antiguo Testamento. A los profetas, reyes y sacerdotes eran los que les ungían con aceite. La palabra ungido significa o se traduce Cristo, por eso es el Cristo, el ungido para realizar 3 tareas: profeta, rey y sacerdote. El profeta era el encargado de escuchar el mensaje de Dios, escuchaba ese mensaje y se lo daba al pueblo. El sacerdote escuchaba al pueblo, iba y le decía a Dios: Señor, aquí está nuestra ofrenda. Y el rey era el que se enseñoreaba del pueblo. Estos 3 oficios son los que llevaba nuestro Señor Jesucristo. El oficio profético lo hace cuando Jesús dice: yo soy. Este oficio fue y sigue siendo el de proclamar el mensaje de parte de Dios. Cristo, como profeta, fue el encargado y es el encargado de hablar de parte de Dios a los hombres. Esta corta respuesta del Señor es esencial. Les está comunicando a los hombres ahí en ese momento y a nosotros en este instante que Cristo es el representante de Dios en la tierra para con los seres humanos. Cristo les estaba diciendo: aquí está el mensaje, yo soy el mensaje de salvación para los seres humanos. Con esas 2 palabras, yo soy, Jesús presentó su oficio profético. Juan solo se limita a decirnos que Judas se encontraba allí. ¿Por qué Juan no habla acerca del beso? ¿Es una contradicción? No. Era simplemente, muchos dicen, porque sabía que los lectores ya lo conocían. Juan, acuérdese, fue el último evangelio en escribirse y probablemente el último libro de la Biblia o que entró al canon que se escribió. Vaya, es lo mismo. Algunos dicen que Apocalipsis tal vez los escribió al mismo tiempo o se llevan un par de años de diferencia, pero ya se había escrito, ya habían circulado entre el mundo cristiano Mateo, Marcos y Lucas. Entonces Juan pudo pensar: ¿para qué hablo del beso? Ya todos los que leyeron los otros evangelios saben del beso. Pero muy probablemente es que Juan se estremecía y no quería relatar esta acción tan tenebrosa de parte de Judas, y nos adherimos mejor a esta última opción. Judas, acuérdese, era el tesorero, o mejor dicho, ex tesorero. Era un hombre no solamente en el que Jesús había confiado, también los 11 restantes habían confiado en él para que él guardara el dinero de todos, para que fuera el de más confianza. Por eso es que Juan, como uno de los 12 junto con él, no quiso escribir acerca de la traición dada en un beso de Judas. Era algo escalofriante para el pobre de Juan. En consecuencia, es natural incluir a Judas con lo que sucede en el siguiente versículo. Vaya al versículo 6, ahí mismo. Cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Quién? Todos, a excepción de los 11 restantes apóstoles. Ahora estamos frente al segundo oficio manifiesto en medio del arresto del Señor Jesucristo, el oficio de rey. ¿Qué imagen más espectacular se dio? Imagínalo vívidamente. Está ahí el Señor Jesucristo en medio del huerto. Está la luna llena. Sabemos que había luna llena. Cada vez que hay Pascua hay luna llena. Es un requisito para que haya Pascua. Por eso es que hay veces que cae en marzo y en abril. Y está la luna llena. Está en medio del huerto el Señor Jesucristo. Viene una turba, palos, linternas, antorchas. Sale Judas a su encuentro. Salen los oficiales del Sanedrín. Se levanta Jesús, se adelanta a sus apóstoles. ¿A quién buscan? A Jesús. En eso lo ves a Judas, a Jesús Nazareno, y él les dice: yo soy. Y en ese momento toda la turba enfrente de él empezaron a retroceder y caen los 600 o más de espaldas al suelo. Esto es una evocación a su oficio regio que está clara en el Salmo 111. Vaya al Salmo 111.
Debió de haber sido algo impresionante, no las payasadas que vemos en las iglesias pentecoslocas donde todos se tiran al suelo como babosos. No, ahí sí debió de haber sido algo impresionante, que se para y con la misma voz con la que dijo Lázaro acá afuera, les dice: yo soy. Y todos en ese momento no se pueden mantener de pie delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor en ese momento ejerció su oficio regio, su oficio como rey de toda la creación. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, yo tengo mi trono, tú tienes tu trono junto conmigo, estás rigiendo, estás ejerciendo tu reinado hasta que ponga ¿a quién? ¿Cómo? Ahí en el suelo, para que los pises. Tú eres un rey y tus enemigos Jesús, no tú, Jesús, no te confundas, Jesús. Sí, ya estoy pareciendo pentecostal, sí, que está diciéndole el Señor por medio de esta profecía al Señor Jesucristo: tú eres un rey y tus enemigos van a estar a tus pies tirados y tú vas a señorearte de ellos como el Rey de Reyes y Señor de Señores que eres. Todos los presentes para llevar a cabo el arresto, incluido Judas el traidor, perdieron el equilibrio, se tambalearon y fueron a dar de espaldas al suelo. Sabemos que no incluye a los 11 estaban detrás de él. Y no los incluye porque solamente sus enemigos son puestos como estrado de sus pies. Por eso es que entre muchos otros motivos, la práctica de orar para que alguien caiga en el espíritu de espaldas es totalmente antibíblica. Si alguien ora por ti y te vas de espaldas, estás diciendo: soy tu enemigo, Señor, ponme por estrado de tus pies. Y yo no soy enemigo de Dios, no porque sea muy bueno, sino porque Cristo quitó el pecado que me enemistaba con Dios y tu pecado también. Si realmente el Espíritu Santo toca y llena a una persona, esa persona no caerá de espaldas, caerá rendido de frente, postrado de rodillas a los pies de Cristo. Esa persona lo amará, lo buscará, lo obedecerá y lo confesará como Señor y Salvador de su vida, y tratará todos los días de su existencia de ser más y más como su Maestro. Pero en definitiva, nunca caerá de espaldas. ¿Quieres saber si te tocó el Espíritu Santo? Amas a Cristo por sobre todas las cosas y quieres ser como Cristo por sobre todas las cosas, pero no te vas a caer de espaldas en definitiva. No hace falta buscar explicaciones. No hay otra explicación que no sea la realeza divina de Cristo. Es que, pastor, a mí me dijeron que hubo un temblor en ese momento, específicamente nada más en el huerto y nada más de delante, los de atrás no tembló y por eso se cayeron. ¿De verdad crees eso? Es que fue el efecto de la noche oscura. ¿Sí sabías que nosotros necesitamos de todos nuestros sentidos para guardar equilibrio? Si tú te metes en un cuarto totalmente aislado de sonido, empieza el momento en que empiezas a escuchar solamente los latidos de tu corazón. Pero como no tienes los demás sonidos de ambiente a tu alrededor, si te quieres parar o caminar, no puedes, pierdes el equilibrio, porque nuestros sentidos, incluyendo el sentido del oído, nos ayuda a equilibrarnos, nos vamos guiando por los sonidos, por el eco que va rebotando en las paredes. Ya hicieron este experimento, al igual con la vista. Pastores, que estaba todo oscuro, y como estaba todo oscuro no vieron, tropezaron. 600 o 700 al mismo tiempo. Además, no estaba oscuro, había luna llena. ¿Sí se acuerda que es la noche de la Pascua? Fue un efecto en la voz de Jesús, por eso todos cayeron. No, simple y sencillamente fue que en ese momento, aunque el Señor Jesús estaba en humillación, Él se mostró en otro de sus oficios eternos. Él se mostró ante la turba como Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otra explicación. En los siguientes 2 versículos encontramos el oficio faltante, el oficio de sacerdote. Vaya al 7 y 8. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: ya les dije que yo soy. Y aquí es donde empieza el oficio sacerdotal. Si me buscan a mí, dejen ir a estos. ¿Qué hace un sacerdote? Intercede por quién.
por el pueblo. Este acontecimiento es el que nos narra el apóstol Juan. Deducimos entonces que las personas ya se habían incorporado. Caray, se cayeron de espaldas. Como pueden, se van poniendo de pie, se acercan y nuevamente el Señor Jesús les vuelve a preguntar, ya que están de pie, ¿a quién buscan? Ellos, muy probablemente temerosos por lo que acababa de pasar, a Jesús Nazareno. Jesús, en su respuesta, pone al descubierto el propósito de haber repetido la pregunta. ¿Por qué les repitió la pregunta? Porque ahora tenía el propósito de mostrarse como sacerdote. Les dice, ya les dije que yo soy. Si me buscan a mí, déjenme ir a estos 11. Aún en los momentos más oscuros de su vida terrenal, el Señor Jesús no dejó de preocuparse y de interceder por el bienestar de sus discípulos. Por eso es que aquí, en esta petición, el Señor está llevando a cabo el oficio sacerdotal. Está volviéndose un intermediario en beneficio de los suyos. El sumo sacerdote protegiendo amorosamente a sus elegidos. No creo que haya mayor muestra de amor que esta o que las que da el Señor Jesucristo. No podemos pasar por alto, yo quisiera continuar, pero quiero un paréntesis nada más, no es el tema de hoy. Una situación muy especial y es increíble. A pesar de ser testigos de la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores, los soldados romanos, los alguaciles de los sacerdotes, la turba enardecida, bueno, Judas, que ya había pasado 3 años y medio con el Señor, vio milagros, enseñanzas, todavía vivió el irse de espaldas delante de la majestad de la gloria de Jesús. Y aún así siguieron sin arrepentirse de lo que estaban haciendo. ¿Se da cuenta? Yo cuando me pongo a leer en la semana una y otra vez el relato que vamos a tomar, leo el contexto una y otra vez, Señor, muéstrame en oración. Y estuve meditando esto en la semana y dije, bueno, estos hombres estuvieron ahí, vieron este acto de gloria y majestad, y en lugar de pararse y hincarse y decir, Señor, discúlpame, venía a arrestarte ya, no que te arreste otro, yo me voy, a lo mejor los de allá atrás o que vengan otros. ¿Qué hicieron? Lo que tenían que hacer. No se arrepintieron, no mostraron un solo indicio de arrepentimiento en su corazón. Esto es una muestra más en la Escritura de que el corazón del ser humano es depravado por naturaleza. Y si Dios no hace algo en tu corazón, tú y yo no buscaríamos nunca al Señor Jesucristo. Por eso es que decimos gracias, Dios, por salvarnos. Juan nos narra que Jesús ejerce su oficio sacerdotal, pero al mismo tiempo cumplió con una promesa hecha a los discípulos. Versículo 9. Esto sucedió para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Si usted va a una concordancia o su Biblia tiene concordancia, a primera vista este pasaje parece un poco extraño, porque no viene en ninguna parte del Antiguo Testamento una profecía como tal. Jesús estaba hablando acerca de las promesas que hizo en Juan 6, Juan 10, Juan 17, donde él habló con sus discípulos y les dijo: yo los voy a guardar espiritualmente. Estoy parafraseando, ya después busca o recuerda estas enseñanzas. En todos estos pasajes Jesús les habla de que va a buscar el bienestar espiritual de ellos, de sus discípulos, de conservarlos con la vista puesta a que hereden las mansiones eternas. Hay algunos que dicen que las promesas que Jesús hizo en estos 3 pasajes las hizo pensando en lo espiritual, con la mirada puesta en la eternidad, que una vez que Jesús cita aquí esas promesas, pierden el sentido original en que las dio, porque ahora estaba hablando de guardarlos de una crisis terrenal. Quiero que entienda esto que le estoy diciendo. Jesús en 3 ocasiones distintas en Juan les dice: no se preocupen, yo los voy a guardar espiritualmente. Parafraseo nuevamente. Y aquí dice que él les dijo: yo soy, dejen ir a estos. Por fin, las promesas eran espirituales o terrenales, de que no arrestaran también a los discípulos. La única respuesta que nos deja satisfechos es la que han dado Calvino, Lutero, Steikel, Evans, Lenski y muchos otros eruditos que han escrito comentarios bíblicos, que el Señor Jesús, la afirmación de Jesús es que si los discípulos en ese momento hubieran sido capturados por los soldados y los guardias del templo, habría sido una prueba demasiado dura para su fe.
no estaban listos para una prueba y una tortura tan extrema. Jesús lo sabía. En consecuencia, procuró que no fueran arrestados, porque si hubieran sido arrestados, no solo su bienestar físico, sino su bienestar espiritual hubiera estado en juego. Por eso es que Jesús dijo: yo soy, déjenlos a ellos tranquilos, para que se cumpla la escritura, no se perdió ninguno de los que me diste. Pero Pedro, en su orgullo y arrogancia, decide aprovechar de inmediato la oportunidad. Se sintió seguro físicamente. El Señor Jesús está aquí. ¿Qué me puede pasar si Jesús está aquí? Ya dijo: yo soy, y se fueron de espaldas. Además, yo acabo de decir hace unas horas en la última cena que no, si me es necesario iré contigo hasta la muerte. Y con ese envalentonamiento, valor, vaya, de Pedro, y con ese orgullo y con esa arrogancia, es que sucede lo del versículo 10. Vaya al versículo 10. Envalentonamiento. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Este incidente sí se relata en los 4 evangelios, pero solamente Juan nombra a las personas involucradas aparte de Jesús mismo. Mateo, Marcos y Lucas no nombran a Pedro. ¿Por qué nombran Juan a Pedro y los demás no nombran a Pedro? Porque este acto que cometió Pedro era digno de castigarse. Decimos aquí en México, lo hubieran balconeado. Acuérdese, el Evangelio de Juan se escribió en el año 90 a 100 después de Cristo. Pedro murió como en el año 60 o 70. ¿Qué le podían hacer a Pedro? Ya nada. Por eso es que Juan dice: yo sí ya puedo escribir el nombre de Pedro, no hay ningún problema. Los 3 primeros evangelistas dijeron: no, escribimos el nombre de Pedro, aquí está Pedro. ¿Y qué tal si toman represalias contra Pedro? Por eso ya da igual, y Juan sí escribe el nombre. El agresor fue Pedro. Simón Pedro le menciona aquí casi en todo en el Evangelio. Con mucho valor, por el maravilloso triunfo de Jesús sobre estos hombres, estimulado por el espectáculo de verlos irse de espaldas, saca su espada y corta la oreja derecha del criado. La espada, del griego machaira, es una palabra que describe también un cuchillo o daga de 10 a 12 centímetros de largo, que se utilizaba también para limpiar pescado. ¿Cuál era el oficio de Pedro? ¿Qué era lo más probable que trajera? Un cuchillo para meter cuchillo, sacar tripas del pescado y limpiar escamas. Y traía su cuchillo y se deja ir con el cuchillo. Vemos al buen Pedro una vez más, apoyado en su propia suficiencia, renegado en descansar en la autonomía de Cristo. Pero esto está por terminar. El Señor está por llevarlo al final de sus fuerzas, para que reconozca que sin Cristo no puede hacer nada ni es nada. Pedro entonces saca ese cuchillo, espada corta, se abalanza sobre el siervo del sumo sacerdote. Lo más probable es que quería herirlo de gravedad. El siervo del sumo sacerdote lo ve venir, se hace de lado, y por eso es que nada más, entre comillas, le corta la oreja derecha, nada más, le corta la oreja derecha. Tanto Juan como Lucas nos indican que esa oreja era la derecha. Mateo y Marcos no dicen qué oreja era. El nombre de siervo era Malco. ¿Por qué es importante el nombre? ¿Por qué lo escribe Juan? Porque Juan estaba diciendo: hey, no es lo que me contó el primo de un amigo, yo lo vi, yo estuve ahí. ¿Cómo sabemos? Porque si tú lees, y lo vamos a leer más adelante, en versículos más adelante, Juan era un conocido del sumo sacerdote. Entonces, si yo he ido a la casa del sumo sacerdote y he visto que ahí está su siervo que se llama Malco y lo veo aquí, quiere decir que lo conozco. O sea, por eso es importante saber, y Juan lo escribe a propósito. Estamos a punto de terminar ya, el versículo 11. Entonces Jesús le dice a Pedro: mete tu espada en esa vaina, la copa que el Padre me ha dado a beber, no la he de beber. Es Lucas, el médico amado, el que nos dice en su relato que Jesús tocó la oreja del siervo y lo sanó. Juan ya no nos hace, ni Marcos ni Mateo, esa mención. Lucas sí nos dice
que Jesús todavía mostró su gloria y majestad, se acercó, tocó, hizo un último milagro en este pobre hombre llamado Malco. Jesús reprende fuertemente al precipitado y obstinado de Pedro. Le dice: guarda tu espada, recordando lo dicho. Vamos a esta última cita, Jeremías 47:6. Jeremías 47:6. El Señor Jesús reprende a Pedro y le dice: guarda tu espada, recordando lo dicho por Jeremías. Jeremías 47:6. Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa, sosiégate. Todavía no es tiempo del juicio, estaba diciendo. Sí se vendrá un juicio, pero todavía no es el tiempo del juicio. La primera vez que Cristo vino, la gente esperaba a un león, vino un cordero. La segunda vez que Cristo venga, la gente esperará que venga como un cordero, pero vendrá como un león, ahora sí, a establecer su juicio. ¿Por qué Jesús manda a Pedro que guarde su espada? 3 razones. La primera la dice ahí en Juan: ¿acaso no voy a beber el trago que me da a beber mi Padre? Ya había terminado el tiempo de lucha en su mente en Getsemaní. Ya había aceptado sumisamente tomar la copa, y parte de tomar la copa era dejar que todos los acontecimientos sucedieran como tenían que suceder. Jesús mismo lo dijo en Mateo: ¿cómo se cumplirán, Pedro, las escrituras si tú te interpones? Deja, es necesario que así sucede. Segundo motivo, Jesús más adelante lo vamos a ver, le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mis servidores fueran de este mundo, pelearían por mí. Si Jesús los hubiera dejado pelear, le hubiera mentido a Pilato. Sabes que no puede mentir Jesús, por eso le dice: espérate, todavía no es tiempo. Tercero, sabemos por el relato de Mateo que si Jesús hubiera querido que hubiera lucha, tenía medios más grandes a su disposición. ¿Crees, Pedro, que si yo no orara me mandaría legiones, 12 legiones de ángeles? Una legión tiene 6,000 ángeles, 6,000 soldados. ¿Cuántos son 12 legiones de ángeles? 72,000. ¿Sí? A ver, aquí hay más dedos, cuéntele. 72,000 ángeles, si hubiera querido. La acción de Pedro fue precipitada y violenta y totalmente innecesaria. Antes de entregarse a este grupo de opresores, Jesús aprovecha la oportunidad para poner en alto que este acto vil y despreciable, una vez más, lejos de ser una derrota, es parte de su victoria, es parte del plan perfecto que se trazó en la eternidad. Es la forma, de hecho es la única forma de hacerlo. Y cada paso que se está dando es exactamente el paso que el Señor Jesucristo tiene en mente que se dé. No está pasando nada fuera de la voluntad soberana de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, cálmate, si no, ¿cómo voy a morir por ustedes? No me están derrotando, así quiero que suceda. Esto es parte de mi victoria sobre Satanás y sobre el pecado mismo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a terminar ya. La entrega de Jesús, la rendición de Jesús cuando lo arrestan, Él no puso resistencia alguna. Deja de manifiesto la gloria del Señor Jesucristo en 4 aspectos: los 3 oficios y su victoria. Los 3 oficios los encontramos cuando se acercan y le dicen: buscamos a Jesús Nazareno, yo soy. Les da un mensaje de parte de Dios: aquí estoy, el Salvador, soy yo. De hecho, por eso dice yo soy, identificándose con el nombre sagrado de Dios en Éxodo 3:14. Yahvé, yo soy, el gran yo soy. Aquí está, yo soy el mensaje, yo soy el Salvador, yo soy Dios, aquí estoy. Al mismo tiempo, con esa respuesta se revela en su oficio regio. Todos cayeron de espaldas sus enemigos, porque los enemigos de los reyes eran puestos por estrado de sus pies.
Por eso es que no caemos de espaldas, caemos de rodillas en una vida de sumisión, obediencia a aquellos que amamos a Cristo. Y por último, cuando les dice, pero dejen ir a estos de aquí, pone de manifiesto su oficio sacerdotal. Yo estoy para interceder por el pueblo, para ver por el bienestar del pueblo, para amar a mi pueblo. Por eso es que no quiero que le pase a nada. Primero a estos 11 y por extensión a ti y a mí. Y por último, cuando Pedro saca la espada, su cuchillo con el cual destripaba los pescados y corta la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote, Jesús sana la oreja de este hombre y exhorta a Pedro y le dice, Pedro, es necesario que suceda así. Yo podría pedirle a mi Padre y mandaría más de 70,000 ángeles a pelear contra mí. ¿Qué pueden hacer con uno solo? Ahora imagínate, 12 legiones. Pero Pedro, se tiene que cumplir la escritura, ya estaba profetizado. Yo hice un pacto con mi Padre en la eternidad pasada de que iba a redimir a esos elegidos. Y todo lo que está pasando es parte de mi victoria. No me están derrotando, Pedro, es parte de mi triunfo. Está pasando exactamente lo que yo quiero que pase. Se están dando los hechos, me estoy entregando para que me arresten. Mi sacrificio es voluntario. Quiero que me sacrifiquen porque los amo a ustedes y amo a todos mis elegidos. Es lo que estaba proclamando el Señor Jesús. Por eso es que vemos que aún en su estado de humillación, aún en esa condición en la cual fue humillado al ser arrestado, lo humillaron porque salieron con palos y espadas. Es una ofensa. Aquellos que alguna vez le hemos tendido la mano a alguien y después hablan mal de ti o hacen algo mal en tu contra, ¿no te ofende, no te lastima, no te duele? Oye, yo le ayudé, yo lo levanté, yo estuve ahí con él y mira cómo me paga. Pero tú y yo somos pecadores. ¿Te imaginas el sufrimiento y la humillación para Jesús? Y aún en medio de ese sufrimiento y de esa humillación, el Señor Jesús muestra su gloria y dice, es parte de mi oficio, es parte de mis oficios y es parte de mi plan redentor y de mi victoria. Cierre sus ojos y solamente nos resta decir gracias, Dios, gracias, Cristo, gracias, Señor Jesucristo, porque no pusiste resistencia en tu arresto. Todo lo contrario, pudiste haber orado al Padre y pudiste haber salido de esa situación, pero ya estaba escrito que así sucediera. Todo lo que pasó se fue dando conforme a tu plan perfecto, eterno, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, porque aún en esa condición de humillación, aún en ese momento tan humillante, tú mostraste tu gloria, tu majestad y tu victoria. Por eso es que te amamos con todo el corazón. Por eso es maravilloso escudriñar la palabra en esta manera expositiva, porque la palabra habla de Cristo, siempre de Cristo y solo de Cristo. Y aún en este momento tan intenso, tan vil, tan despreciable de tu arresto, vemos a un Cristo glorioso y maravilloso, mostrando sus atributos, mostrando su gloria, su reinado, su profecía, su sacerdocio. Maravilloso eres, Dios. Solamente un Dios como tú, solamente el Dios que eres tú, porque no hay más dioses verdaderos, solamente el Dios que eres tú podría magnificarse de una manera tan grande como lo estás haciendo aún en medio de este acontecimiento tan vil. Señor, que aprendamos de esto, a ser humildes, a ser mansos, a ser sinceros, Señor, a poder llevar tu voluntad, que aprendamos de esto, no solamente ver tu gloria, sino saber descansar en ti, que Cristo en nosotros nos lleve a ponerlo por obra en las situaciones que se presentan en nuestro diario vivir. No solamente queremos salir de aquí con la cabeza llena de conocimiento, que baje al corazón y que cuando llegue el momento de aplicarlo, tu Espíritu Santo nos recuerde este tipo de enseñanzas, o como la enseñanza pasada, la sumisión y obediencia, y podamos